Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, primera de la segunda materia, obviamente, gestión aduanera 2. Les recuerdo, envíen su nombre por el chat, por aquí por el chat de Zoom, para que se quede registrada su asistencia. Si a alguien se le pasó de la primera sesión, pónganle ahí nada más, por favor, especifíquenle. ¿Sabe qué, profe? Se me pasó ponerme asistencia de la primera sesión. Y ahí obviamente pues yo lo contemplo también y lo valido con la captura que yo tengo directamente donde ustedes están conectados. Pero sí, o sea, que no se les pase porque obviamente ya saben que les estoy evaluando obviamente la asistencia por cada una de las sesiones aquí por Zoom. Si en dado caso no pudieron entrar a alguna sesión, chicos, recuerden que los videos van a estar obviamente cargados en la plataforma de Classroom. Una vez que los comparta por medio de YouTube, les comparto el link en Classroom. Y en este caso también directamente en el tablón principal, cuando yo les comparto el link, obviamente para conectarse a Zoom, ahí pueden también poner sus comentarios que no pudieron asistir o alguna cuestión. También pueden ponerlo ahí sus comentarios también, por algún motivo laboral o personal, y ya tomamos en cuenta esa situación también. Ok, les comentaba, esta materia es de gestión aduanera 2, algo que hay que tener muy específicamente en la cuestión de las materias es que esta vez van a ser 4 semanas. Anteriormente las materias las estaban manejando, las habían estado presentando por 3 semanas. En esta ocasión, la duración de las materias va a ser de 4 semanas. Entonces, tenemos tiempo suficiente para ver algunos temas importantes en ambas materias. Tienen tiempo suficiente para poder entregar, obviamente, las actividades y las tareas a tiempo para que no esperen a la hora del examen y que estén entregando después de. Entonces, traten de cumplir. Si a lo mejor no pudieron hacer la actividad de ahorita en el transcurso del receso porque están trabajando, pues obviamente cuando salgan de sus trabajos, pues obviamente pónganse al corriente. Acuérdense que las actividades son es algo muy rápido, muy sencillo, no es rebuscado en ese aspecto. Ya las tareas o las investigaciones, pues eso sí es un poquito de cuidar más la presentación y el aspecto, obviamente cuidando todos los rasgos que yo les estoy solicitando en determinado momento, pero si la tarea se las encargo, por decir, ya saben que normalmente se la estoy encargando con mucho tiempo de anticipación para que lo realicen durante la semana, pues no se esperen a que se les junte una o dos tareas y que las estén enviando hasta el momento. Traten que no se acumulen primero y irlas entregando obviamente en tiempo y en forma. A lo mejor si no pueden en esa misma semana, pues un día o dos de desfase, pero no una semana o 15 días de desfase. Entonces, para que obviamente también nosotros como docentes tengamos la oportunidad de calificarlos y entregar en tiempo y en forma también pues las calificaciones de ustedes administrativas. Ok, entonces si no tienen alguna duda o algún comentario, vamos a empezar directamente las cuestiones con temas de la materia, chicos. Si a alguien se le pasó, estoy viendo en los chats, si a alguien se le pasó poner la asistencia de la primera sesión, nada más coméntenmelo ahorita, por favor. Porque pues obviamente sí sí, eso puede pasar, no hay ningún cuidado por ese sentido, pero traten de ponerla en cada sesión su nombre, de favor. Ok, les reiteraba, la materia es gestión aduanera 2, soy licenciado Raúl Santiago Amaro. Igual, vamos a manejar las mismas reglas, puntualidad,
respeto, la manera obviamente de participar, levantar la mano, o liberar su micrófono y pedir palabra, utilizar su nombre real, cuidar que el uso de la plataforma sea únicamente y exclusivamente académico. Vamos a abstenernos de mensajes impropios o cadenas, fomentar opiniones con argumentos y prohibido en esa cuestión, sí quiero ser muy reiterativo en esta regla, prohibido suplantar identidades de favor, o sea, no presten su usuario para obtener una calificación o no perder su asistencia, no presten su usuario para que nada más esté conectado ahí o algo, ni al novio, ni a la novia, ni al esposo, ni a la esposa, ni al primo, ni al tío, ni a la tía, nadie. O sea, si no pueden entrar a la sesión por cuestiones laborales, también pueden comentarlo directamente en el link cuando yo les mando el link para Zoom. Ahí pueden comentarlo, profe, no pude, no voy a poder estar presente en esta sesión por motivos laborales, y simplemente se ponen al corriente viendo los videos y mandando obviamente la evidencia correspondiente de cada una de las sesiones. Obviamente si se perdieron la primera sesión, pues envían evidencia de la primera sesión una vez que ya hayan visto los videos que se les comparte por medio de la plataforma. Entonces, se prohíbe suplantar obviamente las identidades, porque vamos a estar pidiendo participación al azar, cuidando la cuestión del uniforme también, de la playera, y también supervisando la cuestión de la credencial, que pues, obviamente ya se les había notificado en cuestión a esas, a que tienen que cumplir esas cuestiones también. Obviamente igual como en materias anteriores, las plataformas obviamente es por medio de Zoom y por medio de Classroom. La evaluación la dejamos exactamente igual que en la materia pasada: asistencia un 10%, participación y disciplina un 10%. Obviamente esta cuestión de participación también la voy a estar tomando muy en cuenta. Tareas 30%, actividades 20% y examen final un 30%. Ok, no sé si tengan una objeción en los criterios a evaluar, estén de acuerdo, o alguna opinión que tengan, chicos. No. Ok, nadie más. ¿Todos estamos de acuerdo entonces? Algo muy importante, creo que ya se lo he repetido en varias materias, traten de entregar todo, no por el simplemente y el hecho de que presenten el examen, pueden sacar todo el examen bien, les digo porque ha pasado. O sea, he tenido alumnos que no entran a ninguna sesión, no envían evidencia de que vieron ningún video, esa cuestión, no envían tareas, no envían actividades, no envían nada, presentan el examen, lo pueden sacar todo bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Es muy raro, créanme, no ha llegado a pasar, pero sí a lo mejor pueden obtener a lo mejor de 30% la mitad o un 20%, y no crean que por eso van a pasar. O sea, el examen es parte de su calificación, obviamente de todos los rasgos a evaluar. El examen nada más tiene un valor de un 30%. No porque presenten el examen y pasen el examen, obtengan una calificación aprobatoria en el examen, quiere decir que ya acreditaron la materia. Entonces, para que cuiden mucho ese aspecto, que traten de conectarse. Algo también muy importante es que estén, mantener contacto. Si no pueden entrar, notifíquenme para estar al pendiente también en la cuestión de las asistencias, chicos, de por qué no están entregando las tareas o las participaciones, no tienen participación a tiempo. No se esperen a terminar la materia y después de que termine la materia mandan nada más simplemente por mandar las actividades y todo, para que obtengan una calificación. Entonces, de antemano les reitero, o sea, hay que estar en contacto, notifiquen, igual independientemente de la materia que sea, obviamente sí se les pide estar en contacto, si no pueden tomar alguna asistencia, si no pueden tomar las sesiones en vivo, pero obviamente que haya la iniciativa de obviamente de cumplir con todos los cuestionamientos también.
Entonces, porque eso también lo estamos evaluando los docentes. Ok, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, vamos a ingresar directamente a temas relacionados con la materia. Vamos a ver muchas generalidades en cuanto, obviamente, gestión aduanera, en la cuestión de conceptos, y vamos a ir un poquito a adentrarnos en esa cuestión de lo que ya hayan visto ustedes, recordar un poquito y ver muchas cuestiones nuevas, obviamente, que tiene que ver con la cuestión de sus carreras directamente. Algunos conceptos que vamos a estar manejando también es la cuestión de comercio exterior, qué es el comercio exterior, qué es una aduana, qué es un despacho aduanero, un recinto fiscal, qué significa lo que es el tráfico aduanero, regímenes aduaneros, autoridades aduaneras también. Vamos a ver las diferentes aduanas que existen en México, cuáles son terrestres, marítimas, donde hay, en este caso, aduanas aéreas también, qué es lo que es un agente apoderados aduanales, derecho de trámite aduanero, regulaciones y restricciones. Entonces vamos a ver un poquito de todo en esta secuencia de la materia, gestión aduanera 2, para que quede asentado todo, todos los conocimientos, obviamente. Y si tienen alguna duda, ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces tenemos la cuestión de comercio. ¿Qué es el comercio exterior? Obviamente, pues es la interacción entre la compra-venta de bienes y servicios que tiene un país con otro u otros países, y que estos están regulados por tratados o convenios de intercambio comercial. Entonces, esa es la cuestión, esa es la definición directamente de comercio exterior: compra-venta de bienes y servicios de países, un país, otro país o varios países entre sí, y obviamente esa cuestión del comercio va a estar regulada por tratados de libre comercio, por acuerdos comerciales, convenios de intercambio comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que todo está regulado por una organización que es la OMC. Entonces, es un organismo que regula todo ese tipo de relaciones internacionales y que se estén llevando conforme a los estatutos que se pactaron y conforme a las leyes internacionales como tales. ¿Qué es una aduana? Nos dice que es un lugar autorizado, es un recinto fiscal para llevar a cabo la entrada o bien la salida de las mercancías al o del territorio nacional, así como de los medios en que las mismas son transportadas, además de almacenaje de mercancía, depósito ante la aduana, maniobras de carga y descarga y transbordos de mercancía. Pues obviamente, toda esta cuestión, quienes va a realizar todo este movimiento, todas estas actividades, las va a realizar un despacho aduanero en determinado momento también. Entonces, eso es lo que significa una aduana como tal. Que es un despacho aduanero, nos dice que es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. Dice que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la legislación aduanera, se deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes y los apoderados aduanales. Esto está regulado por el artículo 35 de la ley aduanera. Entonces, que es muy importante conocer las bases legales de todas las cuestiones aduaneras, donde aparece en la ley del comercio también, en la ley tributaria, en la ley aduanera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante regular esa cuestión, saber identificar cuál es la base legal de todas estas cuestiones. Ese recinto fiscal nos dice que es el inmueble donde se realiza indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. Esto está regulado como es un recinto fiscal, de acuerdo al artículo 14 de la ley aduanera. Pues obviamente
en donde hay una aduana, pues obviamente hay un recinto fiscal. Entonces, ese es el inmueble, obviamente, físicamente las instalaciones donde se realizan todo ese tipo de actividades para el comercio. Tráficos aduaneros, obviamente hay tráficos aduaneros, dice que son que la cuestión de las mercancías pueden ser introducidas o extraerse de territorio nacional mediante los siguientes tráficos. Obviamente hay tráfico marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, por vía postal, y hay otros medios obviamente también de tráfico, son medios de conducción que pueden ir de frontera a frontera, como tubería, ductos, cable y satélite. En este caso, pues también se considera un tráfico de mercancías en determinado momento. A lo mejor eh, tenemos algún ducto en determinado cuestionamiento, a lo mejor que va brincando fronteras, a lo mejor de México a Estados Unidos en cuestión de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente también se tiene que regular esa cuestión. La vez anterior, cuando estaba, no sé si alguno de ustedes recuerda en la frontera, específicamente el presidente estaba Vicente Fox, aquel sexenio, hubo un intercambio de agua con Estados Unidos, no sé si alguien recuerda esa cuestión. Entonces, también obviamente es una forma del tránsito de mercancías. ¿Alguien recuerda esa cuestión? Que pasamos agua a Estados Unidos. No, ¿No? ¿Nadie supo de esa cuestión? No, profe. Nadie se dio cuenta. De hecho, Vicente Fox ha sido el único presidente que ha disminuido la deuda externa o que ha abonado la deuda externa. Y la forma en que abonó, obviamente, deuda externa que negoció, obviamente fue vaciando una de las presas, porque obviamente Estados Unidos estaba careciendo de agua, y pues dijo, pues entonces que los mexicanos se amuelen, pero pues vamos a bajarle la deuda externa. Entonces, casi en su totalidad vació la presa del Cuchillo. Entonces, obviamente pasó agua a Estados Unidos, y es un ejemplo también de otros medios de conducción, o sea, pasamos agua directamente allá por ductos, para que obviamente en la cuestión de riegos, perdón, obviamente que tenían por la escasez de agua, que estaban perdiendo la parte americana. Entonces, pues se negoció que en base a esa actividad se redujera, o sea, te doy agua, sí te voy a brindar agua, vamos a pasarte agua, vamos a transportar agua, pero pues obviamente vamos a disminuir la deuda externa, y obviamente negoció esa cuestión. Entonces, obviamente dependiendo de la regionalidad, hablando específicamente de México, del estado también, pues es los diferentes tipos de tráficos que se puedan manejar, y hay diferentes tipos de aduana, lo vamos a ver más adelante, donde existen aduanas marítimas, donde hay aduanas terrestres, donde hay obviamente tráficos aéreos, fluviales, etcétera, etcétera. Vamos a estar viendo muy específicamente todas esas cuestiones de las aduanas dentro del territorio nacional. También existen los regímenes aduaneros, obviamente cómo se regula esta cuestión. Existen las cuestiones de definitivos mediante formas A1, A3, E1, C2, D1, K1, L1, V2 y V5. Hay cuestiones de regímenes aduaneros temporales A2, A6, J2, H2, H3 y J1. En cuestión de depósitos fiscales, A4, A7, A8, G1, C3, H4, H5 y K2. En la cuestión de transformación en recinto fiscalizado, M1, M2 y J3. En la cuestión de tránsito interno, T3, T6, T7, T8 y R3. Y la cuestión también en regímenes aduaneros, en la cuestión de recinto fiscal estratégico también. Todos estos son regímenes, son formas también que se utilizan en determinado momento en las situaciones obviamente correspondientes,
muy situaciones particulares también. Y en determinado momento, pues dependiendo de la actividad o las mercancías que se estén manejando. Hay autoridades aduaneras, obviamente nos dice que las operaciones de comercio exterior se encuentran reguladas, entre otros, por los siguientes órganos de gobierno. Primero, pues obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano desconcentrado, que es el SAT, que es la Secretaría de Administración Tributaria, y la Secretaría de Economía. Esas son las dos autoridades con mayor jerarquía, obviamente para la cuestión de importaciones y exportaciones dentro del territorio nacional mexicano, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Obviamente en determinado momento pueden entrar algunas otras secretarías, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es más que nada en relación a cuando hay convenios o acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, pues es la que va a llevar a buen fin todas las pláticas y todos los acuerdos que en determinado momento se deben de llevar a cabo, los estatutos que se deben de firmar, etcétera, etcétera. Pero en sí, en la cuestión de aduanas, en cuestión de impuestos, en cuestión de regulación de mercancías y eso, es Hacienda y la Secretaría de Economía. Tenemos los agentes aduanales, nos dice que es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos por la legislación aduanera. Entonces, si no está autorizada por la Secretaría de Hacienda, obviamente no se le considera como un agente aduanero. Tenemos apoderados aduanales y nos dice que son, por su parte, los que realizan a través de una autorización también otorgada por la Secretaría de Hacienda, prácticamente las mismas actividades de un agente aduanal, salvo que ellos pueden trabajar únicamente en los despachos aduaneros de su patrón, siendo este limitadamente responsable de los actos de su apoderado aduanal. Entonces, esta es la cuestión, obviamente, de un apoderado aduanal y obviamente pues esos son los agentes aduanales que en determinado momento trabajan para un departamento, una agencia aduanal también, pero pues obviamente se van a regir por su apoderado. Él es el que tiene pues la capacidad, obviamente la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, es el permiso, obviamente, para realizar todas las actividades conforme a las importaciones y exportaciones de mercancías. Obviamente también existe el derecho de trámite aduanero. ¿En qué consiste? Dice que es una cuota que la Secretaría determina como contraprestación. Dice que las personas que realizan las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Obviamente esta cuestión de derecho de trámite aduanero está regulado por el artículo 16, fracción tercera, tercer párrafo de la ley aduanera y también el artículo 49 al 50 de la ley federal del distrito. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario que quieran aportar al tema. ¿Alguien de ustedes? No, ninguna ley. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? A ver, profe, yo una pregunta. Sí, a ver, dime. Bueno, es que yo casi no estoy, o sea, como aún todavía no estoy en una agencia banal, no Del conozco mucho, ambiente. pero sí, en el ambiente muy empapado. Ok, Entonces, a lo que entiendo que, ¿cómo se dice? Aduanal es como la persona, se puede decir que suplanta o hace las mismas funciones que un agente aduanal en caso de no estar, o lo pueden realizar, estas dos personas lo realizan dentro de de una misma agencia, o si no es el agente aduanal, es el apoderado, o como, eh, ¿cuál es la diferencia? O sea, son iguales, eso es a lo que yo entendí más o menos. O sea, porque como tienen las mismas funciones, y solo que el apoderado tiene más, como, es decir, ay, no sé cómo explicarme, o sea, como es igual que un agente aduanal, no.
El apoderado, Sí, apoderado aduanal. Yo le entendí que es como una persona igual que a un agente aduanal por las mismas, casi por las mismas actividades a realizar, pero no me quedé como en una duda. ok. Este, Aquí la cuestión es que, por ejemplo, hay agentes aduanales como tales. Obviamente, muchas veces a las personas este, que trabajan dentro de una agencia aduanal, o sea, las personas que están obviamente que hacen la cuestión de tráfico, de mercancías y todas esas cuestiones, les decimos agentes aduanales. El agente aduanal como tal es el que trabaja obviamente directamente para la Secretaría de Hacienda sí, o del SAT. Ese es el agente aduanal como tal. Trabaja, tiene un puesto de gobierno. Obviamente salen convocatorias por parte de la misma Secretaría de Hacienda y obviamente se les capacita, se les somete a un régimen también, se les da a conocer. Es un proceso también. Ese es el agente aduanal, el que está obviamente en los recintos fiscales y el que en determinado momento dice, ok, te tocó semáforo en rojo, a ver, saca la mercancía, vamos a hacer una supervisión y también, obviamente, cuando hay tránsito normal, así de personas, por ejemplo, que cruzan fronteras, o cuando hay también las importaciones y exportaciones, que checan los contenedores, ese es el agente aduanal como tal. Nosotros sí. lo confundimos muchas veces, El agente aduanal, perdón, profe, no es lo ¿sí? mismo que el oficial aduanero. Sí, ese exactamente es el mismo, el oficial aduanal, agente aduanal, pero muchas veces lo confundimos con las personas que trabajan para la agencia, en este caso la representación, que esas son autoridades aduaneras, agentes aduanales, es exactamente lo mismo, y por ejemplo lo confundimos con la cuestión eh, de los que tienen, por ejemplo, los que intervienen como un despacho aduanero. Entonces, en esa cuestión, a ellos les dan la capacidad para realizar ese tránsito de mercancías, en determinado momento supervisar la mercancía, pero la gente, el que tiene el poder en sí, es el agente aduanal que está trabajando directamente para el gobierno. Ese es el agente aduanal como tal, el oficial aduanal. Esa es la persona directamente. Pero les decía, caemos en la cuestión de un error que a los que trabajan para un Óigale, pero también se le despacho llama, aduanero, ¿sí? Sí, ¿quién está opinando? ¿Gabriel? le decía que también el agente Donald tiene el mandatario, también esa es otra persona que también, El del parte, despacho, dices tú. sí. Sí, pero hay una persona como tal. O sea, ellos tienen la facultad en determinado momento, pero no de ejercer leyes. Por ejemplo, ellos se dedican a la actividad más que nada, a la cuestión del traslado de las mercancías. En cuestión de lo tipo operativo, es decir, como las personas que están no en la agencia aduanal, sino están en campo, se puede decir, por ejemplo, es decir, en el tráfico, en Es los tráficos, correcto. ¿verdad? Ah, Así es correcto. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero, o sea, obviamente son regulados también por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque les dan un permiso para realizar ese tipo de actividades. Les soy muy honesto en esta cuestión porque luego los que trabajan por una agencia aduanal obviamente tienen obviamente su licencia por parte de Hacienda también, avalada a base de sus apoderados aduanales y van por ahí presumiendo muchas veces, porque me ha tocado trabajar en agencias aduanales también, en la zona de Altamira de Tampico, pero realmente ellos no son oficiales aduanales, ellos se realizan las actividades, esa es la cuestión que realizan, pero en determinado momento ellos no tienen poder legal, por decir, para ejercer alguna acción penal cuando ellos deben de reportar a los oficiales aduanales en determinadas situaciones porque muchas veces si les toca un semáforo en rojo y a lo mejor el cliente de ese despacho está incurriendo en un delito, pues obviamente hay que decomisar la mercancía y por medio de obviamente de los despachos aduanales se va a contactar a la persona qué es lo que está pasando en esas cuestiones. Entonces, obviamente, no visten uniforme, visten uniforme de su despacho.
obviamente, pero no directamente del gobierno federal como tal. Profe, la función de los multidependientes, lo que pasa es que yo trabajo en las oficinas aduanales de Nuevo Laredo Ajá, y de ahí se mandan unas personas que van representando a los agentes aduanales en cuestión de despachos de ajá. importación y exportación. Entonces la función de los multidependientes pues es por decir cuando les toca semáforo rojo, pues ya mandan al despachador, ¿no? Para despachar las mercancías y todo eso. Entonces ahí el multidependiente, ¿cuál es la función que hace? En esa cuestión, obviamente, pues simplemente también está regulando esa cuestión, porque, bueno, no sé si les ha tocado ver checar una convocatoria, les digo a mí sí, por la cuestión de Hacienda, tengo actividades en Hacienda, entonces, hay una persona directamente que es del gobierno federal, que son obviamente los que han uniformados. Esos reciben una preparación eh, como si fueran a lo mejor policías federales o como si fueran gendarmería hoy en su momento. O sea, se van directamente a México o a una aduana específica donde van a recibir una preparación, una formación en Profe, cuanto a todas esas cuestiones. Entonces, hay que saber diferenciar cuál es la actividad de cada uno de ellos. profe, A ver, dime, Damaris. los que vienen siendo agentes aduanales que pertenecen a las aduanas, ellos toman su curso en Chichimequías, Querétaro. Ahí es donde está la sede del SAT. Los oficiales. Y sí, y su entrenamiento es por parte de militares. Así es. Sí, sí, de hecho sí. De hecho, ustedes pueden eh, checar la convocatoria y pueden, obviamente, inscribirse a las convocatorias cuando haya convocatorias también, una vez que ya hayan terminado, obviamente, su carrera o de que ya vayan a terminar, obviamente, que es en noveno, pueden inscribirse a las convocatorias también. O sea, normalmente están sacando convocatorias y pues, obviamente pues les van a dar esa preparación. Entonces, es importante desestimar las actividades de cada uno de ellos. Obviamente hay personas que me apoyan, como las cuestiones, los de directamente los agentes que son del despacho aduanero, obviamente los oficiales aduanales y los otros que apoyan, obviamente, en la cuestión de la supervisión de mercancías y todo lo demás. Pero obviamente los oficiales aduanales son los encargados en determinado momento de hacer valer todas las legislaciones correspondientes. Ellos son obviamente la autoridad directamente en los recintos fiscales directamente. Ok, Ok, muchas gracias ¿alguna por duda, la chicos? aclaración. ¿Alguna otra duda que tengan? De hecho, sí, es importante que se vayan familiarizando, o sea, obviamente sabemos de antemano que tenemos que cumplir a lo mejor muchas veces algún tipo de trabajo para solventar gastos, pero si, obviamente, si están estudiando esta carrera como tal, pues váyanse involucrando un poquito más en ese aspecto, no se esperen hasta salir, hasta recibirse, vayan empapándose un poquito desde antes y vayan buscando los medios adecuados o váyanse acercando directamente, a lo mejor no directamente como una aduana, pero pues obviamente sí hay muchas otras cuestiones que están relacionadas directamente con el comercio, con relación de importación y exportaciones, donde pueden obviamente eh, pues trabajar en esa cuestión. Tenemos ATP, tenemos API, tenemos toda la cuestión de aduanas en Reynosa, en Laredo, pues obviamente váyanse familiarizando, vayan abriendo brecha, abriendo camino en ese aspecto para que obviamente una vez ya que se reciban, pues ya vayan directamente a lo que es el campo laboral directamente de su carrera. O sea, esa es la recomendación que yo les hago, porque si se esperan a terminar, es un poquito más difícil esa cuestión. Entonces,
Los que obviamente hagan prácticas y servicio desde antes, pues normalmente pues son los que ya se van encarrilando, encaminando en esa cuestión de que se vayan familiarizando directamente ya con su carrera, con su profesión. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O algún comentario que quieran realizar? Ok, veíamos también la cuestión del trámite aduanero, el derecho. Obviamente todo dentro de esta cuestión de la gestión aduanera vienen interrelacionándose toda la cuestión de impuestos, toda la cuestión del legislamiento fiscal, etcétera, etcétera. Tenemos algunas regulaciones y restricciones. ¿Qué es la regulación? Y nos dice que es el instrumento que la Secretaría de Economía utiliza para regular las importaciones mediante el cumplimiento de diferentes disposiciones, como por ejemplo, normas oficiales mexicanas, permisos y certificados. ¿Cuáles son las restricciones? Nos dice que es la acción que ejerce la autoridad de prohibir la importación de ciertos bienes para su importación libre. Obviamente a todos los que ejercen una gobernación o todos los que están bajo ese régimen. Dice, sino que autorizan a ciertos importadores que la misma autoridad faculta para utilizar estos bienes para producción o solo órganos autorizados. Como ejemplo de ellos, drogas, explosivos, armas, productos radioactivos, productos tóxicos o bacteriológicos peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la parte de regulación que debemos de respetar, todas las normas oficiales mexicanas, todas las legislaciones en el momento del intercambio de mercancías, en el momento de ejercer la importación e importaciones, y tenemos las restricciones, o sea, no todas las personas pueden hacer algún tipo de actividad específica como tal. Y nos menciona aquí una de esas cuestiones, por ejemplo, de armas. No todas las empresas pueden exportar e importar armas. Son ciertas empresas, obviamente, que están reguladas por la ley, que tienen el permiso para realizar esa actividad. No todas las empresas como tal. Obviamente hay empresas que normalmente están en ese ámbito, en la cuestión de armamento, en la cuestión de productos radiactivos. Entonces, es un número muy limitado de empresas porque pues obviamente están siendo supervisadas en constante regulación y en constante restricción. Obviamente también hay empresas que manejan la cuestión eh, de drogas, nos dice aquí, obviamente, ¿por qué? Porque hay drogas que nos sirven, drogas sociales, se les puede denominar así, que sirven en determinado momento pues, para fabricar un tipo de medicamento. Entonces, a no todas las empresas, pues obviamente tienen ese poder, tienen que estar reguladas por el gobierno y tienen que cumplir ciertas normas muy específicas. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita les mando la sesión, el link para la siguiente sesión, chicos. Y les voy a estar cargando una actividad por Classroom para que estén al pendientes. Entonces, ahorita nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lick. Gracias, Damaris. Gracias, Lick. Gracias, muchas gracias. Ahorita nos vemos en unos minutitos, chicos.